Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en Asesoría General de Gobierno. Hoy nos visita Silvina Chemen, que es rabina, es vicerrectora del Instituto Universitario Abarbanel, Seminario Rabínico Latinoamericano. Bueno, tenés una larga trayectoria en la comunidad, sos licenciada en Comunicación también, si no estoy mal asesorado, profesora superior de Hebreo y Biblia. Bueno, pero lo más interesante es esta idea de tu visión como rabina y el aporte que puedes hacer en esta cuestión cultural para desasnarnos un poquito, a quienes no somos judíos, por lo menos, primero y principal, digamos, la visión que tenemos sobre rabinos, los que somos, por ejemplo, en mi caso, que soy católico de tradición católica, es decir, como una especie de analogía, el rabino es un sacerdote, es un cura, tiene algo, pero creo que hay unas diferencias sustanciales en eso. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Sí, hay una diferencia. Si bien se nos ve en el mismo púlpito a los sacerdotes y a los rabinos, para la tradición judía ya no hay más sacerdotes. En los sacerdotes, el sacerdocio termina con la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 de esta era por los romanos y el consecuente exilio, y termina la etapa en donde los sacerdotes eran los intermediarios entre el pueblo y el cielo a través de los sacrificios, de las ofrendas de animales o de vegetales que se hacían. Ahí el nuevo liderazgo es rabínico, que son maestros de la tradición. Yo soy maestra de la tradición y dado que tengo un estudio, entonces, bueno, puedo dirigir ceremonias religiosas y por eso se nos asemeja a los sacerdotes. Ahí está. Claro, hay una visión de magisterio. Exactamente. En todo caso. Exactamente. Hay una cosa que he escuchado vos en algunas charlas y que hemos charlado hace un ratito, con respecto a la lectura de la Escritura o la Torá, que son, si no me equivoco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sí. ¿Verdad? Y cómo es esa lectura y en cuanto a interpretación, creo que ahí sí hay el tema dogma, tradición, libre interpretación. Eso me parece que es una puerta interesante para abrir. Ok, la tradición judía se basa en una cultura de la interpretación, que es un acto de sobrevivencia de este pueblo que, como decía antes, fue echado a un exilio involuntario que duró 2000 años y que sigue hasta hoy, porque el judaísmo hoy es diaspórico, a pesar de tener desde el año 48 nuevamente un Estado judío, el Estado de Israel. Los judíos estamos por todos lados, y la manera de sobrevivir fue habitar la tierra, la patria del texto. Nosotros consideramos que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia que compartimos judíos y cristianos, es un texto revelado por Dios. Y esto, más allá de un dogma de fe, es una invitación a hacer de la palabra de Dios nuestras acciones en la tierra a través de la lectura actualizada de lo que Dios dijo en su momento, leído con los ojos de nuestros presentes múltiples en los lugares en donde nos fuimos desarrollando. Para eso los sabios, los exegetas, determinaron leyes para la interpretación. No es que uno puede leer e interpretar, sino que todo el aparato crítico interpretativo judío se va sumando a una gran mesa en donde todas las generaciones y todas las geografías están siendo invitadas para volver a leer ese texto y volver a darle voz en cada una de las épocas en los que el texto se lee. Entonces, si yo te pudiera mostrar hoy una página del Talmud, que es el libro en donde se compilan las interpretaciones orales de como 10 siglos o 12 siglos de nuestra tradición, verías que lo que hay de coincidencia es la veneración por ese texto y la necesidad de hacerlo hablar para tu época, ¿no? Entonces, como decíamos antes, quizás en nuestra conversación previa, ser judío es ser parte de una tradición interpretativa que pone el foco en la búsqueda mucho más que en la resolución del problema, en la pregunta y mucho más que en una respuesta que acaba, porque el día que acaba rigidiza una posición, y en la rigidización de una posición uno muere. queda, o por lo menos queda fuera de contexto. Claro. ¿No? Esto es lo que, no sé si se entendió. Las lecturas no son de libre interpretación, pero sí está habilitada la pregunta. Claro. La pregunta como responsabilidad hacia el texto. Y la repregunta. Y la repregunta todo el tiempo. Hay una garantía colectiva de repregunta. Sí, porque los estudios, vos fíjate que cuando vos estudias el texto bíblico, no se recomienda estudiar la Biblia en soledad,
Porque ¿a quién le preguntas? ¿Con quién conversas? El estudio bíblico requiere una conversación. Mira, el texto bíblico en la Torá dice que Dios nos entregó las Torot. Torot en plural es el plural de Torá. Entonces se preguntan los sabios, fíjate, solamente una palabra en plural, que puede haber pasado desapercibida. ¿Hay más de una? Hay más de una, se pregunta. Entonces te dicen, bueno, Moisés bajó las tablas rotas y las tablas enteras, quizás son 2 tablas. No, pero hay más de una. Entonces hay un rabino que dice, Dios entregó en el Sinaí, mirá qué hermosa metáfora, el texto escrito y todas las tradiciones a partir del texto escrito y las interpretaciones que se darán por generaciones hasta la eternidad. ¿Qué está diciendo este rabino? Está diciendo que es tan sagrado el texto escrito como la santidad que te da la posibilidad de preguntar todo el tiempo al texto, que van generando nuevas lecturas que se transforman en tradición oral, que luego se escriben, que habilitan a nuevas preguntas. Claro, porque además, si no, la sacralidad no existiría. Si se cerrara en una sola interpretación, ya no tendría mucho de sagrado. Sería como un fósil. Claro. Digo, para nosotros la santidad de un Dios viviente es un Dios que te sigue hablando a partir de su palabra por siempre jamás. Pero nos necesita a nosotros para darle voz. Te voy a dar un ejemplo que te va a gustar. El texto hebreo de la Torá, el hebreo no tiene consonantes, no tiene vocales. No tiene vocales, es un idioma consonántico. Para que las palabras signifiquen, necesita el aire, que en la tradición judía es el alma, ¿no? La respiración del lector para que suene una palabra y eso tenga un significado. O sea, la palabra divina es consonántica, necesita de las vocales humanas para que suenen y tengan sentido. Para que asegurar la complementariedad. Claro, pero entendés que una palabra leída con diferentes vocales te lleva a entenderlo de múltiples modos, ¿no? Eso asegura que digamos, la cultura o la tradición interpretativa haga una horizontalidad democrática, digamos, por alguna forma de decir. En donde vos tendrás comunidades que seguirán más una interpretación de este tenor, otros seguirán a rabinos que tienen interpretaciones de este tenor, otros necesitarán posturas un poco más fijas, otros necesitaremos posturas un poco más abiertas. Es un pueblo diverso, plural, a los ojos de ciertas organizaciones más verticales pareciera caótico, claro. Pero es alrededor de la pregunta en donde nosotros nos encontramos más cómodos, cuando el texto es el centro siempre. Bueno, este mensaje a mí por lo menos me parece muy, muy didáctico, porque uno conoce las cuestiones primero por lo visual, y uno ve a una persona con la piel más oscura y dice, bueno, es afrodescendiente, y es distinto, tiene alma, vamos 5 horas atrás, y bueno, lo distinto, uno tiene la tentación, creo que errónea, de categorizarlo como mejor o peor. Solo es distinto. Y cuando, por ejemplo, uno ve ciertas ropas o kipá o sombreros y de repente cree eso es, digamos, como es representativo de, o es una parte de un conglomerado más rico. Claro. Esto es lo que a veces yo no entiendo, ¿sabes? Que no pertenezca a la comunidad judía lo entienda. Pero lo ve y dice, el judío es el que usa tal ropa o tal atuendo, o qué tan representativo es eso, o es parte de una diversidad. Quizás me das pie para pensar algo un poco más amplio, ¿no? Que es la facilidad que los seres humanos tenemos de hacer atajos rápidamente al caracterizar una persona solo por un rasgo. Claro. ¿No? Y ahí comienza el prejuicio, así de sencillo. Digo, ser humano y construir una sociedad que valga la pena vivir en ella implica querer saber de los demás, querer entrar en la cultura del otro, en los pensamientos del otro. ¿Viste? Cuando vos simplificás a una persona por un rasgo, sea una vestimenta, sea un color de piel, sea un atuendo, claro. Tiene equipo deportivo, entonces seguramente vive en tal barrio. Claro, pertenece o no pertenece. Pertenece o no pertenece. Eso nos lleva a ellos y nosotros. Y bueno, pero entonces digo, estamos en un punto que yo me gustaría apelar a la maduración de la riqueza de una sociedad diversa, plural. También dentro de la tradición judía la pluralidad existe porque al ser una tradición interpretativa del mismo texto, vos tenés diferentes formas de vivirlo. Con una referencia que los religa, pero con la libertad de construir. Vos fíjate, por ejemplo, el texto bíblico dice: las mujeres no debemos vestirnos como si fuéramos varones,
para aparentar ser varones y los varones no como mujeres. Dice el texto bíblico. Eso una rama del pueblo judío lo lee como que las mujeres tienen que vestirse de pollera, porque las mujeres se visten de pollera. Pero yo estoy vestida con pantalones y yo también estoy cumpliendo la misma ley, porque yo no estoy vestida de varón, yo estoy vestida de mujer con pantalones. Claro. No, ambos cumplimos la ley. Perfecto. El mismo texto. Pero bueno, fueron generándose diferentes modos de vivir la ley en función de las una hermenéutica, una hermenéutica que van siguiendo a diferentes maestras también, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, yo recuerdo que hace muchos años que estaba por Turquía y hablaba con un chico musulmán y que por supuesto estaba vestido como persona occidental, y no sé quién le preguntó a raíz de esto, y él le decía, dice, bueno, yo tengo hermanos que visten con túnica, y cuando le pregunto por qué, y me dice, porque el profeta vivió con sandalias y túnica, y yo le repregunto, ¿y vos por qué no vas en camello y vas en subte? Y me hace hablar de eso. Bueno, según el contexto, ¿verdad? Sí. Sí, pero también es interesante, digo, que cuando se habla de judaísmo, cuando se habla de cualquier otra tradición religiosa, que tengamos ya la sensibilidad humana de querer saber un poco más del otro, para no encasillar en un rasgo a una totalidad, porque entonces perdemos la posibilidad de descubrir preciosos aspectos de nuestras sociedades, ¿no? Indudablemente. Y esta idea de la amplitud y de esta liberalidad democrática, insisto, que parece paradojal pero no lo es, porque es complementaria, es un tronco común que es la escritura sagrada, la sacralidad dada en la libre interpretación como impulso vital de concordia. Y quería llegar a ese tema de la concordia, porque vos sos una persona muy relevante internacionalmente en el ámbito del diálogo interreligioso. ¿Cuál es por ahí el mensaje que crees más importante del diálogo interreligioso? Mira, hoy los que me escuchan pueden pensar que fueron infructuosos todos nuestros intentos de poner esto en agenda. Sin embargo, tengo la impresión de que este tiempo de un mundo todo roto, todo polarizado, todo que si uno existe el otro tiene que desaparecer, es la oportunidad quizás más importante que tenemos las tradiciones religiosas de generar una nueva narrativa. Las religiones son prepolíticas y en esa prepolítica quizás lo que nosotros sostenemos son discursos que tengan que ver con la equidad, que tengan que ver con la solidaridad, que tengan que ver con la justicia social, que tengan que ver con el amor. Hay que hablar de amor, tenemos que volver a hablar de amor, y no estoy hablando de romanticismo, de respeto por el prójimo, de igualdad de oportunidades. Las tradiciones religiosas, los referentes de las tradiciones religiosas en su totalidad, y no te estoy diciendo los que politizaron el discurso religioso y lo han secuestrado a temas de Estado, ¿está bien? Una buena digresión. Perdón, pero lo digo, acabo de venir de Italia, de un encuentro, éramos 600 judíos, cristianos, católicos, bahá'í, budistas, musulmanes de todas las corrientes, hindús, y digo, y hay una cosa común, que es el respeto por lo humano, y alojar a la divinidad, llamémosla como la querramos llamar, alojar a la divinidad en nuestras vidas cotidianas y salir a la calle concreta a decir nuestras verdades. Las tradiciones religiosas tenemos que poner en la agenda pública nuestras agendas, que seguimos cuidando del que está necesitado, que seguimos yendo a los barrios más carenciados para dar una mano de apoyo escolar, que seguimos atendiendo al que está triste, que seguimos encontrando soluciones, que seguimos rezando, seguimos teniendo esperanza, seguimos cultivando la compasión, la piedad. Digo, son temas que lamentablemente las agendas públicas las dejan de lado y nos meten adentro de los santuarios, intramuros, y creo que es el momento de salir sin prurito a decir que nosotros somos la sociedad. Claro. Nosotros somos parte de la sociedad. Claro. Y construimos tejido social
cuando acá la Argentina se ha caído varias veces económicamente, los primeros que salieron a paliar fueron el tercer sector de las organizaciones y congregaciones religiosas, que salimos a paliar el hambre en principio hasta que se organizaron otras instancias públicas. Digo, tenemos mucho para construir y tenemos un discurso que hoy en día es casi, te diría, imprescindible en este momento de odio. Nosotros seguimos sosteniendo el discurso del amor. Sí, bueno, yo creo que el uso de la palabra, tu función como rabina, como licenciada en comunicación social, creo que da la pauta de tu vocación y tu voluntad de ver la palabra como herramienta de religación, de esta concordia, de buscar, digamos, a veces se bastardea como un denominador, parece algo tan bobo, pero justamente ir a lo más central, o lo más elevado, a lo más profundo, como común a todos, ¿no? La persona por encima de otro tipo de circunstancias. ¿Vos no sabés qué le pasa a la gente común cuando, por ejemplo, me ven a mí interactuar con líderes de otras religiones en proyectos concretos? Ya basta de palabras y de diálogos, tenemos que trabajar en la vida concreta. Lo que le pasa a la gente común, hay un metamensaje más allá de lo que estamos haciendo, diciendo, que tiene que ver con, se puede conversar con el otro, no todo está perdido, tengo que aprender del otro, tengo que estudiar el texto sagrado del otro. ¿Cómo voy a hablar yo del Islam si no estudié nunca el Corán? ¿Cómo puedo hablar con vos si yo nunca leí el Evangelio? ¿Qué más puedo saber de vos además de tu título si yo no sé de tu mundo, si no sé de tu sensibilidad? ¿Cuánto me enriquece a mí conocer las vidas de los demás y construir juntos? Ahora, lo que le pasa a la gente cuando nos juntamos líderes religiosos y hacemos cosas con las congregaciones es maravilloso, porque recuperan la esperanza. Acá la esperanza está perdida. Bueno, esto que decir, ¿qué sabe del otro? Uno de los elementos fundamentales de la argumentación, como técnica de comprensión, de acceso conjunto a algún tipo de verdad o certeza, aunque sea provisoria, es el saber compartido. Uno no podría discutir si no es una repetición torpe, citásica, digamos, que repele. Este saber compartido es, claro, tal vez justamente estos vasos comunicantes de ir repartiendo y asumiendo conocimientos es lo que dialécticamente puede darnos esperanza. Mira, si yo te dijera, di una vez un curso de religiones comparadas, yo daba judaísmo, y yo explicaba el judaísmo y había una señora que escribía en un cuadernito, como, viste, sin parar. Yo decía, ¿qué tanto le importa a esta señora que sabía que era católica, no? Y entonces me dice, lo que pasa es que recién ahora empiezo a valorar mi cristianismo a partir de lo que vos me enseñaste, de ese judaísmo que era el eslabón que yo necesitaba para... ¿Cómo entendés el Evangelio si no sabés de dónde vienen los motivos religiosos? Por ejemplo, Jesús en esa montaña, con esa tienda, con esa nube, con Elías, con Moisés. ¿Cómo entendés esa escena si yo no te cuento la nube, la tienda, la montaña, Elías y Moisés? La zarza Cuando yo te lo cuento, tanto más abrazás a este Jesús desde tu tradición religiosa, porque entonces sabés de dónde viene. Y también te emociona que yo pueda hablarte del Evangelio siendo rabina, ¿no? Claro, entonces, en eso se teje una fortaleza que no te la quiebra un discurso de odio que viene de afuera, porque uno ya está entretejido con el otro y uno ya es la voz del otro. Mirá, para hacer diálogo interreligioso yo no tengo que estar con un cristiano o un musulmán al lado. Solamente hace falta que alguien me diga algo que ofenda a mi hermano cristiano o a mi hermano musulmán y yo ya soy la que salgo a responder por ellos, porque uno ya tiene al hermano adentro. Ahora, esto de la religiosidad o ciertas liturgias que se politizaron y tendieron con ciertas trampas o digamos, no sé cómo decirlo, como algunas escenografías para ocultar tal vez la realidad. Cuando uno a lo mejor tiene la oportunidad de estudiar un poco la tradición, pongamos, de los 6 o 7 siglos de musulmanes del sur de España hasta arriba, y todo eso, la historia que se contó es del musulmán malo, asesino y peligroso, y cuando uno puede conocer los lugares o ver cómo las comunidades de siglos trabajaron, y de hecho los testimonios arquitectónicos donde hay en diversas lenguas, con un mismo propósito, es decir, cuánta mentira hay respecto de eso, ¿no? De los enfrentamientos
entre religiones o... Claro, yo digo, tengo dolor por el antisemitismo del cual yo soy víctima. Ahora, con la misma fuerza por lo cual peleo en contra del antisemitismo, y peleo en contra del antisemitismo educando en que se conozca lo que es el judaísmo, educando, claro. Digo, con la misma fuerza yo combato la islamofobia, digamos, ¿entendés? Una vez que uno ya es víctima de cuando te toman un sesgo y te hacen todo el sesgo, el atajo para creer que conocen a esa persona, digo, una vez que vos ya sos víctima de una persecución, de una humillación, de un prejuicio, y si sos de tradición religiosa, no podés no hacerte cargo del sufrimiento de tu hermano. No podés no hacerte cargo de la lucha que está librando tu hermano. Y hoy en día también, es un error del lenguaje el terrorismo islámico. Claro. Es un error del lenguaje porque hace en la gente común, en el sentido común, creer que lo islámico tiene que ver con el terrorismo. Y yo digo, es un grupo de terroristas que cooptaron una agenda llamada religiosa islámica para producir las barbaries más aterradoras de las que estamos siendo testigos en este tiempo. Claro. Ahora, y es muy interesante cómo críticamente las sociedades van absorbiendo estos mensajes acríticamente y se embanderan en luchas de las cuales no tienen ni siquiera una idea, claro, ¿no? Y de la peligrosidad que significa embanderarse a una lucha a partir de una ignorancia supina y de cierta idea, y vuelvo, de una polarización facilitada de este es este, entonces este no es el otro y ese otro hay que destruirlo. Y es una locura lo que estamos viviendo. Sí, claro. No, eso es aterrador, y creo que la violencia verbal y simbólica es aterradora, es como una bomba atómica, porque termina rompiendo todo. Porque además es fácil, porque es fácil, es del marketing. Claro, eso. Es fácil. Son palatable. Dos eslogans, una imagen y ahí vamos. Entonces, por eso insisto, lleva tiempo tejer socialmente a una sociedad de amor, de respeto, de pluralidad, porque uno necesita espacios de educación, de encuentro, de trabajo compartido, de saber del otro, de vivir con el otro. Mira, hace 3 semanas era Shabbat, el viernes por la noche, yo estaba rezando en una especie de templito que se hizo en este encuentro multirreligioso, y una chica chiita, toda vestida de negro, que se le veía solamente esta parte del rostro, me pregunta, ¿puedo rezar con ustedes? ¿Está bien? Ahora, vos ves por la calle a esta chica y pensás que es antisemita porque está vestida de negro, porque así te formatearon la cabeza. Sí. Y es una doctora en leyes norteamericana, musulmana, chiita, que me preguntó a qué hora empezaba mi rezo de Shabbat para rezar conmigo. Entonces yo estoy vestida con un talit, que es un manto ritual, y le abrazo todo ese negro, le abrazo su vestido negro con mi talit blanco. Eso no lo ve nadie porque esto no vende, pero esto también sucede. Y ella representa a millones de musulmanes, como yo represento a millones de judíos, que podemos y sabemos vivir juntos. Que debemos hacerlo, claro. Hay una idea que te he escuchado vos a veces referirte a Elie Wiesel respecto de la empatía y incluso de no utilizar un dolor para evitar otro dolor. Sí. Pero eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Vos sabés que hay más citas bíblicas que dicen que hay que proteger al extranjero y hay que amar al extranjero mucho más que amar al hermano. Porque dice el texto bíblico, vas a proteger al extranjero, vas a tratar de no generarle angustia al extranjero, vas a sostener económicamente al extranjero. El extranjero significa aquel que no nació dentro de tu pueblo, claro. Porque vos fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y como vos ya viviste esa victimización como esclavo en la tierra de Egipto, no podés permitir que jamás ningún otro viva eso. Eso ya está en la Biblia, por eso Elie Wiesel, cuando termina el Holocausto, la Shoah, dice, nosotros los sobrevivientes no podemos tener el patrimonio del dolor, sino que tenemos que seguir luchando porque hemos sobrevivido por todos los dolores, por todas las víctimas de este mundo, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Finalmente, sí, claro. Si sos una persona, digamos, de una tradición religiosa como las que habitan nuestro país. Sí, a veces uno escucha a alguien con tanto ritual litúrgico de cualquier religión y de repente dice, no te sirvió de nada.
Y que la religión se prueba en la calle, no en la sinagoga o en la mezquita o en la iglesia o en el templo, ¿se entiende? O sea, uno va a los rituales para nutrir tu alma, nutrir tu pensamiento, tu colectivo social, saber que no estás solo, pero después salís a la calle y llevas eso a la calle, a la vida concreta. Decime, ¿y cuál es el legado que podrías decir? Ahora me acordé de Ana Frank y tu vinculación con la fundación. Sí. ¿Qué podemos aprender o recordar o emular del legado de Ana Frank? Mira, yo conocí a uno de los compañeros de Ana Frank del colegio, que sobrevivió, Albert Gómez de Mezquita, se murió durante la pandemia. Lo van a leer en las primeras páginas del diario, que ella habla de Albert como un chico muy inteligente. Él estaba un poco compungido que ella no gustaba de él, pero bueno, esto me lo contó a mí. Y Albert Gómez dice que estuvo escondido en 12 lugares y por eso sobrevivió. Y él siempre cuando hablaba con jóvenes decía algo que también decía Ana, decía que ella no lo pudo materializar en su vida adulta, ¿no? Yo tuve 12 lugares que me alojaron, con lo que hay mucha gente buena en el mundo y solo hay que saber encontrarla, ¿no? Y Ana Frank decía, creo en la bondad interna de los hombres. Y si me preguntas a mí, no tenemos lugar todavía en las primeras planas de los diarios ni en las redes sociales, pero somos más. Las personas que estamos en condiciones de ayudar a los demás, de construir sociedades de justicia, de igualdad de oportunidades, de respeto por el prójimo. Somos más los que queremos vivir con nuestros hijos y llevarlos a la escuela con tranquilidad y queremos votar en libertad. Somos muchos más que los que ganaron las calles en manifestaciones sanguinarias. Somos más que los que están haciendo la guerra. Somos más y somos buenos y eso hay que ponerlo en valor. No es un valor en desuso la bondad, no es un valor en desuso la solidaridad, no es un valor en desuso la fe que nos lleva a ser mejores. Sí, o sea que la palabra sigue siendo un instrumento para manifestar. Es decir, no hay que escatimar en explicar la necesidad del amor y la comprensión. No hay que tener pudor. El amor no vende, pero el amor nos va a salvar. Y no es una frase romántica la que estoy diciendo. Pero de verdad que finalmente, cuando volvemos a casa, la mayoría de nosotros necesita la caricia de alguien, la sonrisa, el abrazo, la llamada. Nuestros viejos necesitan nuestra presencia, nuestros hijos necesitan nuestra protección, nuestros amigos necesitan nuestra escucha. Finalmente somos personas comunes y tenemos que valorar ese común de las personas y hacernos más fuertes, sentirnos que esto vale, que es un valor. Sí, la verdad que, bueno, es difícil a veces, me gustó la aclaración, no es un tema romántico, es un tema de emotividad fácil o de lágrima. Es contracultural, es un acto de resistencia. Eso, bueno, hoy a eso iba. Es un acto de resistencia. ¿Cómo llegamos a que el amor es revolucionario? Viste, bueno, sí, hay que decirlo. Lo dijo un tal Jesús hace mucho, ¿no? Sí, ¿no? Que era judío. Que por eso. Bueno, Silvina, la verdad que un gustazo escucharte, me parece que es un mensaje, digamos, muy rico. Por los frutos los conoceréis. Bueno, así que muchas gracias, Silvina, por tu aporte. Muchas gracias.